No, bueno. Le pido, a ver, alguien de susto que nos pida si me están escuchando. Que yo que no haya murmullo. Técnico no que no haya murmullo. ¿Se escucha eso? Hola, ¿se escucha más o menos? Ok. Vamos para acá porque. No, mejor. A ver, esto es el micro, es el micro. A ver, ahí capaz que hay menos murmullo, se debería escuchar mejor, pues. Hola, hola. ¿Escucha bien? Se escucha mejor. ¿Cómo? Espera, me voy a sacar ese cartelito de. No puedo. Ah. Pero vos mirás allá. Sí, no, a mí no me molesta, pero ahí. Eso tampoco. ¿Pasa? Yo creo que me lo ven. Ven de esa pantalla. Arranquemos. Volví al cielo. Bueno, me salté una presentación porque no estaba acá. Puse, ahora que no veo a Mijail, puse café ahí atrás, para que no queden adelante, ahora me lo ven mientras haya, si quieren. Hoy va a presentar Daniel Siganda. Daniel es docente de IESTA, del instituto, es doctor en demografía, se ha especializado en demografía cuantitativa, también tiene vínculo con Max Planck de Alemania, y está haciendo unas cosas interesantes que nos va a contar. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a Nacho y a Gonzalo por la invitación. Gracias a todos por la presencia. El trabajo que voy a presentar hoy es una colaboración con Nicolas Todt, del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Y también quiero agradecer a Diego Araujo, que también estuvo metiendo mucha mano en el código que está atrás de muchos de los análisis y en algunas de las visualizaciones que voy a presentar. Así que muchas gracias, Diego. ¿Está por ahí? Sí. Bien, entonces lo que estamos haciendo es modelar la estructura por edad de la fecundidad en poblaciones con fecundidad natural y lo vamos a hacer desde un nivel individual. Entonces voy a contar por qué eso es importante y por qué, qué es y por qué es importante. Sí, eso no lo pudimos sacar, pero mira acá. Eso se ve en... Hazte clic ahí que debería hacer porque no es la pantalla. Ahí está. Ahora debería que la Perfecto. Gracias. Bien, entonces, la estructura por edad de la fecundidad, ¿no? En general esto se mide, se representa con unas tasas específicas de fecundidad por edad, ¿sí? Que si nosotros seguimos una corte de nacimiento de mujeres y registramos los nacimientos que van teniendo, cuando llegan a las 50, podemos calcular este vector de tasas, que es el promedio de hijos que tuvo esa corte, esa población, en cada edad, ¿sí? Eso se calcula también con datos transversales, ¿no? O sea, los nacimientos de las mujeres de una edad X sobre la población de mujeres de esa edad. Y, o sea, es un indicador bastante prevalente porque nos permite ver, bueno, no solo la estructura por edad de la fecundidad, sino el nivel, ¿sí? Si nosotros sumamos esas tasas, tenemos la tasa global de fecundidad, que es uno de los indicadores más conocidos de fecundidad, más utilizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos una serie de esas curvas, esos vectores de tasas específicas por año, podemos ver, no solo, esto es para Francia, las cortes del 35 al 70, la caída y el retraso de la fecundidad, ¿sí? Entonces, nos da bastante información y es un indicador bastante prevalente porque esos datos se juntan, ¿no? Ahí a través de los estados, a través del sistema de estadísticas vitales, juntan datos de nacimientos, y después tenemos datos de población, que es un indicador que se puede calcular para una gran cantidad de geografías y momentos del tiempo. Entonces, es bastante prevalente en el análisis demográfico. Y a veces tenemos necesidad de modelarlo, ¿sí? El caso más simple es cuando tenemos datos agregados, en general a veces vienen las edades agregadas en grupos de 5, y tenemos que interpolar. Entonces necesitamos hoy un modelo para esa curva. Y el otro caso un poco más interesante es las proyecciones, ¿sí? En proyecciones, en demografía, las proyecciones son en general univariadas, ¿no? Tenemos una cantidad, por ejemplo, la tasa global de fecundidad, y con un modelo de serie de tiempo se extrapola, ¿sí? Y se predice dónde va a estar la fecundidad en un momento futuro. Pero si yo después eso lo quiero transformar en una proyección de población, ¿sí?
eso lo tengo que convertir en tasas específicas de fecundidad por edad. Lo mismo con la mortalidad. Yo extrapolo la esperanza de vida, ¿sí? Y después la convierto en una serie de tasas específicas, se lo meto en una matriz de Leslie y ahí genero una proyección de población. Entonces, en ese caso, digamos, ahí necesito también tener un modelo para esas tasas. En general, es un problema que se aborda por dos tipos de enfoques, ¿no? Uno es un enfoque con modelos no paramétricos, ahí se usan splines, ¿sí? Y el otro son hay modelos paramétricos, ¿no? En general es una función con 3 o 4 parámetros que describe esa curva, ¿sí? Y esos modelos los vamos a evaluar digamos, ¿por qué elegimos uno sobre el otro? Es porque ajusta muy bien los datos, o ajusta una gran cantidad de datos observados bien, y porque nos ofrecen unos parámetros que se pueden interpretar, ¿sí? Porque la idea es que yo quiero vincular esa curva, ¿sí? Esas tasas, con unos comportamientos, ¿sí? Quiero entender qué está atrás de eso. ¿Cuál es el proceso? Los mecanismos que están atrás de ese indicador a nivel agregado. Entonces, algunos se puede interpretar, la edad máxima de la fecundidad, el otro parámetro que es el 50% del máximo, y así. Después tiene otros parámetros que no se interpretan. Entonces, la idea nuestra es, bueno, si queremos acceder a los comportamientos, vayamos al nivel donde existen los comportamientos, ¿no? Que es el nivel individual. Entonces, en vez de pensar en ajustar una curva, ¿sí? Modelar una curva en nivel agregado, modelemos el proceso, ¿sí? Y sus mecanismos, y después agreguemos y obtengamos esa curva, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta, digamos, es pensar en un modelo del proceso reproductivo en vez de una curva que ajuste ahí a nivel agregado. Entonces, esto, digamos, no es novedoso, había muchos enfoques varias décadas atrás, donde ya existían, ¿no? Por ejemplo, ahí el primer modelo de simulación del proceso reproductivo del 66. Eso después se fue perdiendo con el tiempo, y en parte, ya está interesante también pensar por qué, ¿no? Uno de los motivos por el cual desapareció como ese tipo de abordaje o de enfoque es porque básicamente no existían los frameworks estadísticos para hacer eso de una manera rigurosa, para estimar los parámetros de ese tipo de modelos, que es lo que tenemos hoy. Entonces esos modelos se dejaron de usar al mismo tiempo que estaban como apareciendo las ideas que iban a permitir estimar ese tipo de modelos, ¿sí? Modelos computacionales a nivel individual. Y bueno, entonces, digamos que eso desapareció y hay otras cuestiones que aparecieron las regresiones y como la forma predominante de producir en demografía, como en nuestras ciencias sociales, es agarrar unos microdatos y hacer una regresión, ¿no? Y luego se abandonó como el modelado demográfico en favor del modelado estadístico de datos. En fin, entonces, digamos, nosotros no estamos innovando sobre el enfoque, sino que estamos poniendo algo que ya existía en conjunto con las técnicas y dándole otra vida. Entonces, volviendo al modelo, si tenemos que pensar cómo modelar ese proceso, tenemos que pensar en 4 elementos fundamentales. Uno es cuándo va a iniciar ese proceso. Lo que nosotros queremos tener es una trayectoria reproductiva, que es, unas personas van a ir, una pareja, una mujer, experimentando nacimientos en la edad reproductiva, ¿no? Entonces tenemos que empezar en el inicio, ¿sí? Y como vamos a trabajar con poblaciones históricas, porque estamos en un régimen de fecundidad natural, que ahora voy a explicar qué es, vamos a pensar en la edad del matrimonio como el inicio, ¿sí? Entonces tenemos que modelar la edad del matrimonio. Después tenemos que modelar la probabilidad de concebir, es un concepto conocido, se llama fecundabilidad, que ahora voy a explicar qué es. Y después tenemos que pensar que cuando pensamos en la reproducción humana, cada vez que hay una concepción, un éxito, que en términos de probabilidad, hay como un periodo en el que la probabilidad que gobierna ese proceso, que es la probabilidad de concebir, se estaciona o se pausa, ¿sí? El periodo del embarazo y lo que se llama amenorrea posparto es un periodo donde esa probabilidad no juega. Y después tenemos que pensar en el fin del proceso.
¿Ah? Eso nos va a llevar a pensar cómo disminuye el riesgo de concebir hasta que vuelve a ser cero en la menopausia. ¿No? Entonces, yendo como uno a uno por esos elementos. El primero es cómo modelamos la edad al matrimonio. Y en este caso vamos a usar una distribución log normal. Ahí tenemos en las barras nuestros datos, ¿sí? Y después tenemos la densidad de una log normal y vemos que ajusta bien. O sea, que eso ya es algo que se hace y que ajusta bien y que no hay que pensarlo demasiado. Después tenemos la idea de fecundabilidad para la probabilidad de concebir, y esto es una definición de 1924, ya que el lenguaje es un poco raro. Es la probabilidad de concebir de una mujer casada en un mes en ausencia de práctica malthusiana. Esto es 1924, ¿no? O sea, el lenguaje de hoy en día es, queremos que haya, o sea, la definición es, queremos que una probabilidad que podemos definir en un contexto que es de relaciones sexuales regulares, ¿sí? Por eso la idea de casada, en ese momento casada, de relaciones sexuales regulares, y ausencia de prácticas malthusianas es que no hay anticoncepción. O sea, es un contexto de fecundidad natural, ¿sí? Lo que estamos modelando es una población en un régimen de fecundidad natural, que es una población que no hace ningún intento por controlar los nacimientos. Si nosotros tenemos anticoncepción, cambia todo el modelo y es bastante más complicado. ¿Ah? Entonces acá vamos a tener el modelo de técnica de Monte Carlo nomás. Tenemos phi, que le vamos a decir a esta fecundabilidad, que en realidad eso tiene ambas cosas. Tiene la capacidad biológica de concebir y tiene la frecuencia de las relaciones sexuales, o sea que es una cantidad un poco que tampoco es del todo buena, pero que nos va a permitir funcionar de momento. Si entonces sacamos un valor de una uniforme, y si es menor a nuestra probabilidad, tenemos una concepción. ¿No? Bien, después tenemos que pensar en cómo eso evoluciona con la edad, ¿sí? Porque tiene también una estructura por edad esa probabilidad de concebir. ¿Sí? Que crece de edades tempranas, alcanza un pico y después decrece hasta el menopausia. Y ahí lo que necesitábamos hacer era, básicamente tenemos que dibujar una curva, queremos conseguir, con la menor cantidad de parámetros, conseguir flexibilidad ahí sobre esa curva, ¿no? Entonces ahí usamos una cuestión que se llama una curva de Bézier, que está relacionada a los splines, ¿sí? Si tienen idea de splines, quizá tienen idea de lo que es las funciones base, ¿sí? Que son los polinomios que están acá, y después tenemos unos coeficientes. Estos dos van a ser cero siempre, ¿no? Porque la probabilidad es cero acá y acá, ¿no? Este nos va a permitir jugar con esta parte de la curva, con el máximo. Y este nos va a permitir jugar acá con la caída. ¿No? Entonces ahí vamos a tener dos parámetros, que es el beta 1 y el beta 2, que se van a sumar a los de la log normal, que será para la distribución de la al matrimonio. ¿Sí? Y después vamos a tener otro parámetro, que es el periodo de no susceptibilidad, ¿no? Que es una duración en meses en la que esa probabilidad no va a riesgo de concebir, ¿sí? Embarazo y eso, amenorrea lactacional. Entonces tenemos el modelo, que es esto. Es un algoritmo que produce trayectorias reproductivas a nivel individual, con esos componentes. Entonces al principio creamos una corte de mujeres, le asignamos una edad, fecundabilidad y unos tiempos de espera hasta unos eventos, y después tenemos un loop. Lo primero que hacemos es actualizar las duraciones de todo lo que tenga que ver con el tiempo, ¿sí? Si alguien se casa en ese momento T del tiempo, que esto es mes a mes, ¿no? Es una simulación de tiempo discreto que va a avanzar de un mes a un mes. Vamos a decir, esa persona se casó y vamos a grabar a qué edad se casó. Después vamos también a mirar si hay alguien que vuelva a estar susceptible en ese momento T, para cambiar un indicador ahí también. Vamos a generar las concepciones, si hay concepciones en ese mes. Y ahí vamos a poner el tiempo de espera al nacimiento, como el embarazo. Y después vamos a definir un tiempo de espera a volver a ser susceptible, ¿sí? Que es lo que decía el periodo de no susceptibilidad. Después, si hay un nacimiento, vamos a registrar la edad de la madre a ese nacimiento.
Y con eso podemos obtener esas trayectorias a nivel individual y después las podemos agregar y tener ese vector de tasas específicas de fecundidad para él. El periodo no se llama dijiste como. Es un valor. Sí, podría ser una distribución, claro, eventualmente. Por ahora tenemos pocos parámetros. Entonces, acá Diego hizo una simulación, buenísima la simulación. Que son cómo esos indicadores a nivel individual influyen en la curva resultante. ¿Sí? O sea que estas son, dejamos fijos 4 parámetros, variamos uno y vemos cuál es el resultado del modelo, ¿sí? En términos de tasas específicas de fecundidad. Entonces, ese beta 1 va a jugar ahí, ¿no? El máximo de esa curva. Después tenemos el beta 2, que se acuerdan que era el que, ¿sí?, se ocupaba de esta parte de la curva, ¿sí?, caída. ¿Sí? Después tenemos la media de la edad del matrimonio. Esta es bastante obvia, ¿no? Si la gente se casa más temprano, ¿no? Hay más fecundidad de edades tempranas. Si se casa más tarde, obviamente toda la curva se corre. Y después tenemos... esta es más divertida, digamos, quizás más... ¿Ah? Esta es la dispersión de la edad media del matrimonio. Y esto, claro, cuanto menos dispersión, esta curva, ¿no?, hace una subida un poco más vertical, y cuanto más dispersión tenemos, es un poco más suave. Y por último es el periodo de susceptibilidad. Esto es como que agrandamos el tiempo muerto de espera, entonces eso obviamente tiene un efecto sobre toda la curva, como de ensancharla y de bajar mucho el nivel a medida que crece ese periodo. Y eso también es el periodo de susceptibilidad. Sí. Una vez que termina el embarazo, ¿cuántos meses después? Exacto. Bien. Entonces ahí tenemos el modelo, ¿ah? Y ahora necesitamos datos para estimarlo. ¿Ah? Y necesitamos datos de poblaciones con fecundidad natural, ¿ah?, que son estas poblaciones que no hacen esfuerzo por controlar el nacimiento. Eso no es del todo fácil de conseguir porque ya no hay poblaciones así. Y porque, o sea, las que existieron no convivieron con métodos de reproducción de datos modernos, ¿no? Pero está el caso de los Uteritas, que es un caso especial, que es una comunidad religiosa originaria en Europa, que después de varias persecuciones y migraciones terminaron en Estados Unidos y Canadá. Entonces, es este tipo de comunidad, como los Amish, ¿no?, que se organizan como en esas comunidades relativamente aisladas del mundo exterior y autosustentables. Y como rechazan ciertas tecnologías. Entonces, hasta mitad del siglo XX, o sea, discursivamente no rechazaban más los anticonceptivos que otras comunidades religiosas, pero en la práctica tenían la fecundidad más alta del mundo, ¿no? O sea, más de 10 hijos por mujer en promedio, ¿no? En promedio. O sea, lo otro interesante es que son unas comunidades en las que el costo de cada hijo es muy bajo, porque cada nuevo ser en esa comunidad tiene una cama, tiene un techo, tiene comida, etc., ¿no? Entonces, es una cuestión ahí económica. Hay una pregunta. ¿Poder de acá considerando hijos vivos o embarazo? Estoy considerando los hijos vivos. Sí, sí. Sí, porque sí, es un tema, está bien, está buena pregunta. Porque son los que llegan a los registros. Los otros no llegan al registro. A este tipo de registros. Entonces, ahí tenemos, lo interesante de este tipo de datos es que han sido muy utilizados porque son muy sólidos, ¿no? Hubo unos estudios en el 53 y en el final de los 50 en el que
se recogieron los archivos familiares de esas comunidades, y además de eso se hizo un trabajo de chequeo con los párrocos locales y después se hicieron entrevistas arriba de eso. Entonces hay como unos datos bastante de buena calidad de trayectorias reproductivas. Y tienen otras cosas, ¿no? Pero, y además se pueden descargar con un clic. Nada, entonces después nosotros lo que vamos a hacer es, son pocos igual, ¿no? Son 560 familias, y nosotros vamos a tomar las familias, digamos, los matrimonios intactos, los que no se llegan a la edad 50 sin dissolución y sin fallecimiento de alguno de los cónyuges, ¿no? O sea, pues no tenemos en el modelo, no tenemos mortalidad, ¿no? Entonces queremos un proceso en el que ese núcleo se mantenga intacto, ¿no? Bien, y después hay datos tenemos una segunda base de datos que es de Quebec, el siglo XVII y XVIII. Estos ya son de reconstitución familiar. Estos son datos que también son datos de muchas veces de parroquias, pero a partir de esos datos se hace como un proceso de linkear familias y reconstruir esas genealogías y también reconstruir todos los eventos en las trayectorias. También son datos muy buenos, se usan mucho para cuestiones de genética. Esto sí hay que pagarlo, es un poco más difícil de acceder, pero son mucho más grandes, ¿no? Tenemos 14.000 matrimonios. Y después tenemos una tercer fuente, que es la encuesta Luis Henry, que es un demógrafo que se dedicó mucho a esto, y en un momento recogió datos de varios municipios en Francia. Y de vuelta, él fue el que inventó el método de reconstitución familiar. Nada, entonces ahí tenemos otra muestra ahí de 2.200 matrimonios de mujeres nacidas en 1680 a 1740. Los datos son estos. Arriba están los Uteritas, que son los que tienen la fecundidad más alta. Ahí están bastante ruidosos, ¿no? Porque son pocos, pero podemos suavizarlos. Y después tenemos Balzac, o sea, Quebec, y después, acá abajo, los datos de Francia. Son los tres datos que provienen de poblaciones con fecundidad natural, pero tienen distinto nivel, ¿no? Como podrán observar. Después podemos hablar de eso. Bien, entonces, tenemos el modelo, tenemos los datos, y ahora queremos estimar los parámetros del modelo, esos que definimos al principio. ¿Qué hacemos? Utilizamos esto que se llama computación bayesiana aproximada, que es una serie de técnicas que han crecido mucho, ¿no? El interés en estas técnicas en los últimos años, porque permiten hacer inferencia en un contexto en el que yo no tengo una expresión analítica para la función de verosimilitud, o sea, no puedo evaluarla, pero sí puedo simular de mi modelo, ¿no? Y ese caso es el caso, o sea, es un caso creciente, porque en muchas disciplinas cada vez se usan más simuladores, ¿no? Este tipo de modelos de simulación en el que no tenemos explícitamente definida la función de verosimilitud, pero sí podemos simular con bastantes simplemente del modelo, ¿no? Entonces, la idea además es muy sencilla, también por eso es muy popular. Nosotros vamos a tener unos datos observados, acá en azul, ¿sí? X0 llamamos ahí. Bueno, Hay un puntito. hay un puntito. Tenemos nuestros datos. Estos son nuestros datos. Tenemos nuestro modelo y tenemos el parámetro sobre el que queremos realizar inferencia. Vamos a simular, ¿sí? Datos, o sea, resultados del modelo, y vamos a definir una distancia, epsilon, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aceptar los valores de los parámetros que generan resultados que se parecen a los resultados observados. Generan resultados simulados que se parecen a los resultados observados. Sí, ¿no? Esa es la idea. Y esas muestras vienen de la distribución a posteriori aproximada. Y la aproximación va a depender del tamaño de la distancia que yo defina para aceptar o rechazar
esos parámetros. Eso es, los primeros desarrollos son del 80. La idea es que si yo lo hago exactamente si me quedo con los resultados que son exactamente iguales a los observados, entonces esas muestras provienen de la distribución a posteriori. ¿No? Entonces, básicamente, de vuelta, para hacerlo más en formato al algoritmo, tenemos unos datos observados que vamos a decir YOPS, tenemos una distribución a priori, con unos parámetros θ, y el algoritmo va a intentar aproximar la distribución a posteriori cuando no podemos computar la función de verosimilitud. Entonces lo que hacemos es, simulamos estos θ gorros de la distribución a priori, simulamos con esos θ un Y gorro, que es el resultado simulado, definimos la distancia entre el simulado y el observado, y si la distancia es menor a epsilon, la definimos a priori, vamos a aceptar ese θ gorro como una muestra de la distribución posterior aproximada. ¿No? Eso lo vamos a repetir muchas veces, ¿sí? Hasta que tengamos una cantidad suficiente de valores para aproximar la distribución. Entonces, la calidad de esa aproximación depende de ese. Si yo tengo un epsilon infinito, me devuelve la distribución a priori. Si yo tengo un epsilon 0, son exactos de la distribución a posteriori, los valores que voy a recuperar. Bien, ahí vamos a hacer otra cosa arriba de eso, pues nosotros no, eso es algo que se hace en general, es ajustar, hacer una cosa que se llama un ajuste de regresión sobre esa técnica, ¿no? Después voy a mostrar una visualización que se va a apreciar un poco mejor, pero la idea es, yo me quedé con pares de estos θ gorro y Y gorro, y lo que puedo hacer ahora es modelar, ¿no? Entonces voy a buscar una predicción para θ, ¿sí? La media condicional, es decir, condicional a mis datos simulados, ¿sí? Más un error. Eso se puede aproximar con una regresión lineal o con una regresión no lineal. Entonces podemos ajustar los parámetros aceptados, ¿sí? Ahora lo vamos a decir a θ tilde, como que están ajustados, ¿sí? Y van a ser la predicción del modelo en mis datos observados, ¿sí? Que es la media condicional en mis datos observados, más el error empírico, ¿sí? Que era el θ gorro menos la predicción del modelo para cada uno de ellos. ¿No? Entonces ahora voy a tener una nueva distribución de valores ajustados, y si el modelo ese es bueno, debería ser una distribución un poco más estrecha que la que había obtenido con ABC. Entonces, para graficar un poco mejor. Acá tengo todos mis puntos, los grises y los rojos son la propuesta original, ¿no? O sea, yo simulo de la distribución a priori acá en este rango, ¿sí? Y para eso genero unos valores de unas Y, ¿sí? Simuladas. Y obtengo todos esos datos. Y después defino ese epsilon y me voy a quedar con un porcentaje. En general lo que hacemos es, no sé, en este caso, para que tengan una idea de las dimensiones, generamos 1.000.000 de esos puntos, nos quedamos con el 10, el 5, el 1%. ¿Ah? Entonces, una vez que yo me quedé con los que están más cerca con los que generaron resultados simulados que son parecidos a mis observados que están acá, ¿sí? Ya voy a tener una distribución un poco más ajustada que la distribución a priori. ¿Sí? Obviamente, si todo funciona bien, ¿no? Después puedo hacer esa regresión en estos puntos, ¿sí? Y lo que voy a obtener es la predicción del modelo para mis datos observados, ¿sí? Que en este caso está acá. Y si ajusto después los puntos, como les contaba antes, vamos a obtener, ¿sí? Serían los θ tilde, los ajustados, que nos da eso va a ser nuestra distribución a posteriori para ese parámetro. ¿Ah? Ahí lo que hay que hacer es confiar mucho en el modelo. ¿Sí? El modelo tiene que ser bueno como para que esa aproximación sea buena. En este caso funciona todo muy bien porque ahí ajusta bien las regresiones. Pero o sea, en realidad nada hace pensar que haya una relación lineal ahí, y tampoco me interesa mucho conocer la forma
que hay. Esencialmente lo que vos querés cuando tienes todo para cantidad. Es, en realidad, lo que, No tenés para esta versión para tener. vos lo que querés hacer es llevar todo. Si vos pensás en un mapa entre los parámetros y el resultado, ¿no? Si vos haces un buen mapa entre el parámetro y el resultado, si yo después le muestro a ese modelo mis datos observados, me tendría que dar el parámetro que generó esto, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo es eso, es decir, si yo tengo un buen modelo entre resultado y parámetros, después puedo usar la predicción de ese modelo de cuál sería el parámetro que generó mi datos usados. Pero estamos hablando de un parámetro a la vez. Entonces, acá hay, para que tengan la relación de uno de los parámetros que estamos estimando. Tenemos la distribución a priori, tenemos lo que hace ABC, que ya es, ¿no?, reconocer un poco más dónde está el valor que nos interesa de ese parámetro, y después tenemos el ajuste de regresión, que es el que termina haciendo todo el trabajo, básicamente. Entonces, uno tiene que confiar mucho en ese modelo, ¿sí? Si no, no funciona. Digo, si el modelo es malo, va a ser malo. Entonces, bien, así estimamos los valores de los parámetros de ese modelo. Ahora lo que queremos es ver si el modelo es capaz de identificar los valores de los parámetros, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es algo que se llama validación cruzada. Esto es antes de mostrarle los datos al modelo, ¿no? Perdón, pero esto perdí. Acá vamos a hacer vamos a sacar otros θ ficticios, vamos a llamar θ asterisco, y lo que vamos a hacer es utilizar el modelo y simular unos y asterisco con esos θ, ¿no? Y después lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir nuestros observados por estos y asterisco, estos datos, y van a ser como una especie de unos falsos observados. ¿Ah? Lo interesante es que yo sé cuál es el proceso que genera estos datos, porque yo conozco el valor este. Yo tomo unos valores que conozco, genero un resultado, entonces ahora yo sé de dónde vinieron estos datos. ¿Ah? Y ahora voy a correr todo ese procedimiento que les contaba antes para estimar el valor de θ. ¿Y qué tiene que pasar? Que tiene que ser igual a él. ¿Ah? Entonces tiene que caer en esta línea. ¿Ah? El θ ese que yo conozco, el valor real de θ que generó los datos, tiene que ser igual al que me estima el modelo. Todo este aparataje de ABC más la ajuste de regresión. Y efectivamente es así. ¿Ah? Ahí, felicidad, nos dio bien. Al menos estos dos los identifica bien. ¿Sí? Este es el valor real, este es el observado, y son los menos. Esto lo repetimos 100 veces. ¿Ah? Para cada parámetro. Este es el beta 1 y el beta 2 de aquella curva, de la probabilidad de concebir, y están los dos muy bien. Este acá abajo un poco menos, ¿no? Pero tampoco quizá podamos no explorar esa región. Y este es el periodo de no susceptibilidad, que es el que a veces traiciona un poco y no, ¿sí? Tiene algún problemilla, y eso tiene que ver con que se solapa un poco con el beta 1, ¿no? En relación a lo que hace en la curva. Este es el ajuste a las tres poblaciones, ¿sí? Una vez que obtuvimos las distribuciones a posteriori, hacemos lo que se llama chequeo de la predictiva posterior, básicamente simular de la posterior y ver el ajuste sobre los datos observados. Y son buenos. Yo diría que quizás son muy buenos, demasiado, poca incertidumbre en algunos lugares. Eso puede tener que ver con que el modelo de regresión para ajustar la estimación quizá esté sobreajustado. Entonces ahí tenemos que ver algunas alternativas. Pero
bien, o sea, ajustan bien. Y ahí tenemos las distribuciones a posteriori de todos los parámetros para cada una de las poblaciones, y nada, son bastante razonables. Bien, esto después les cuento si quieren. Entonces, para terminar, todavía tenemos que darle alguna vuelta más, pero creo que vamos a hacer, vamos a poder decir que es posible inferir todos los parámetros de ese modelo que propusimos a partir de la información contenida en un vector de tasas específicas de fecundidad por edad. Ese es un resultado que es importante porque estamos como convirtiendo poca información en más información, ¿no? Digamos, tenemos un vector de tasas que lo podemos conseguir fácilmente y a partir de eso podemos generar información sobre el proceso a nivel individual que generó esos datos. Entonces vamos como minando una información que está ahí y que desarrollamos todo ese aparato para poder como sacarle a eso otra información del proceso que genera a nivel individual esos datos. Después, lo otro interesante es que, nada, convencer finalmente a los demógrafos de que podemos utilizar este enfoque sin las limitaciones que teníamos antes y que podemos tener un marco estadístico para estimar los parámetros de este tipo de modelos, que eso en otras disciplinas ya está mucho más que establecido, ¿no? Y después que existen ganancias significativas en entender, ¿no? O sea, lo que se trata de esto es de entender los mecanismos, ¿no? De generarse un modelo mecanístico a nivel individual para entender un proceso. Y esto es como que se enmarca en una agenda un poco más grande que tenemos con el grupo de investigación, que es mejorar las proyecciones de población a partir de justamente incorporar mecanismos, incorporar otra información sobre características individuales en la proyección de la fecundidad, ¿no? Entonces, este esquema nos deja mucho más cerca de lo que necesitamos para empezar a incorporar esa información, ¿no? Y después, como otro dato, otra línea que se puede trabajar a partir de esto, que esto tiene aplicaciones en otras especies, porque el proceso es similar al que se puede dar en poblaciones de animales. Entonces ahí se podría utilizar esto para comparar, por ejemplo, características del proceso reproductivo en primates, ¿no? Eso es todo. Bien, muchas gracias, Daniel. ¿Preguntas? ¿Acabo ya? Bien. Dale. ¿Viste cuando hacías la variación cruzada de cada uno de los parámetros? Sí. Comparabas con tu Y? ¿Eso llega al final de la tasa específica por edad o era a nivel individual? Es el parámetro. Digamos, nuestro Y, capaz que una o dos antes. Ah. Lo que era. Bueno, no importa, pero digo, ese en Claro. concreto. El gráfico que estaba recién. La variación cruzada es esto. Está, pero es un Antes. paso antes. Y después sería ahí esa parte. ¿Es todo? O no antes. ¿No más? No. Donde tenías Esto. esa es la tasa específica por edad. ¿O es No. Esto, sí, acá están las tasas. Sí. No. Y eso. Esta es la observada. O sea, ahí tenés el vector de tasas observadas es de tu Y2. Y ese estarías usando, por ejemplo, un tita, pongamos, no sé, la edad media de la región. Una a la vez. Sí, Si una haces vez. la validación cruzada, también haces una a la vez de forma independiente o metes todo el vector de parámetros. Una vez. No, en la validación cruzada entra todo. Porque ahí simulas todo un vector y toda una serie de resultados. Ok. Claro, justo que presentaste el por separado y también. Sí, no. O sea, después, claro, si no, no se ve mucho. Claro. Y después en concreto, yo me acuerdo de que había hecho el curso ese que había dado en 2021, que nos demoraba bastante encordarlo. Sí. Y entonces en concreto te quería preguntar con esas adaptaciones. Sí, bueno, ahí todo un capítulo, ¿no? Porque obviamente esto depende de los recursos que tengas para computarlo y eso parte de en cuanto, sí, cuán eficientemente esté escrito ese modelo. Este modelo corre en un segundo, ¿no? O sea que en unas horas, con unos procesadores ahí en un clúster medio pequeño, yo que sé, en
Pero que en 8 horas computamos 1.000.000, ¿no? Y ya con 1.000.000, O sea, en un segundo haces un vector de tasas. O sea, en un segundo hay toda una corte de mujeres que van atravesando por esto, y hay toda una corte, depende del n de las mujeres, pero de la corte esa inicial. Pero sí, en un segundo te da un vector de tasas. Esto es un modelo simple, ¿no? O sea, por eso en realidad nosotros trabajamos con un modelo más complejo, pero esos toman mucho más tiempo y hay que computarlos con más recursos. Pero entonces lo que queríamos hacer acá era como ir a un modelo bien simple para poder ir un poco más de profundidad en la parte de estimación y explorar estas cosas, básicamente. Y en la elección, por ejemplo, de teoría de cada uno de los parámetros, el concreto, ¿cuáles serían? ¿No? Sí, bueno, ahí no estamos haciendo, ahí es todo uniforme en un rango bastante amplio, ¿no? O sea, los rangos se pueden ver acá, ¿no? O sea, la edad media de matrimonio, digo, no hacemos cosas extravagantes, ¿no? Que no va a ser 10 años, ¿no? La edad media de matrimonio. Pero, ¿verdad? Sí, sí les exploramos en un rango bastante amplio, como para no hacer Pero uniforme, digamos. uniforme en esos rangos. Sí. Eso es lo que decía que, por ejemplo, acá, que esto en realidad vos lo podés llegar a estimar, aproximarte al periodo de no susceptibilidad. Si vos restás, digamos, entre el matrimonio y el primer hijo, tenés una duración, y después tenés otra entre el primer hijo y el segundo. Si vos restás esas, embarazos, si vos restás eso, te podés aproximar a la duración del periodo de no susceptibilidad. O sea que, por lo menos, eso lo podrías usar para después informar este a priori. Y siempre es un nacimiento. Cuando estás simulando es un nacimiento o puede ser múltiples a la vez, por ejemplo, mellizos. No, de momento. Ese periodo de no susceptibilidad también dice, ¿no? Y es desde el parto, incluyendo el embarazo también. El parto, ¿no? O sea, el embarazo está como. O sea, no hace tanta diferencia. En este caso es sin el embarazo. Pero eso Sí, sí. Claro, están agregados en otro lugar. No, en realidad, o sea, sí hacen más conceptualmente. O sea, el embarazo tiene poca variación. Hay, ¿no? Pero esto, entre población y población, o sea, está muy relacionado con el amamantamiento. Cuanto más largo el periodo de amamantamiento, más largo es. Entonces, está bien separarlo por eso, porque podés querer explorar variabilidad en un momento. Y de hecho, eso habría que ponerle una distribución. tu beta 1 y tu beta 2 son importantes para el modelo. Sí, Y tal, te das una interpretación y claramente van a depender de cómo te tomes los splines. ¿Cómo lo tomas? O sea, de qué incluidos. lo que hacemos ahí es. Porque capaz que ahí la edad está dando. En realidad, lo que tenemos ahí son esos coeficientes, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es explorarlos en un rango, ¿sí? Y después va a estimar, ¿no? Los datos nos van a decir cuál es la combinación de esos dos valores, de estos coeficientes, que nos dan una curva de esta probabilidad que es la que genera los datos de fecundidad. Los nodos de los splines están fijos, los decís vos. Sí, o sea, varían en un rango acá, ¿no? O sea, los que están fijos son estos coeficientes, están fijos, estos varían, porque ahí, o sea, van a dibujar distintas curvas, ¿no? Este va a controlar, digamos, cómo sube esto hasta el máximo, y este controla esta parte de acá, pero digamos que esto lo estimamos. No tienen una posición, no tienen una posición. No tienen una posición. O sea, es un peso sobre la función base. No tienen una posición, digamos, una coordenada. O sea, lo único que importa es la coordenada acá, creo. Y lo otro era, o sea, está buenísimo el trabajo y, o sea, vos asumiste este modelo,
Pero pensando en lo que yo sé, vos, bueno, del proceso estocástico que va con procesos de paso compuesto y tasas exponenciales, cuando vos dijiste hay que explicarse a los demógrafos, ¿eso es más cerca de los demógrafos o menos cerca de los demógrafos? Es todo. No, la visión más bien estocástica porque creo que a vos escuché una charla o a Gonzalo que hablaban sobre ese tipo de las tasas entonces todo. Sí, no se trabaja tanto a nivel así de procesos estocásticos. Y digamos, esto es algo que tiene, o sea, suena un poco más, había cierta tradición, como que ahora no se trabaja tanto, pero sí que está ahí en la memoria colectiva, me imagino, en algún lugar. Después, en un proceso estocástico, creo que vos irías a un lugar de tener ya también como analíticamente expresar todo el modelo, ¿no? Esto lo que te permite es un poco más de flexibilidad sobre ese otro enfoque. Pero esto es un modelo estocástico, lo que pasa es que no hay una expresión. Sí, ¿No? sin duda. Pensando en otro tipo de. Una pregunta, ¿han estudiado el tema de sensibilidad del parámetro? O sea, ¿qué parámetros hacen? O sea, ¿cómo impactan la elección de los parámetros o la distribución de los parámetros sobre las tasas, digamos? Sí, Se llama análisis de sensibilidad de la. exacto. No explícitamente, no. Tenemos Por eso puede decir las salidas totalmente. más importante Totalmente. Sí. la salida. Hay que simular bastante, sí. Pero sí, no, acá en este caso que tenemos un modelo chiquito se puede decir. Sí, eso se hace. No lo tenemos acá, pero sí que está en carpeta. Te quería preguntar, porque esto, vos estás modelando a nivel individual, digamos, Sí. no hay toda esa discusión de modelar a nivel agregado, modelar a nivel individual, pero los parámetros estos, ¿no? Son agregados. O sea, el Siempre hay un beta nivel de 1, agregación, claro. el beta 1 es el mismo para todos, Sí, en ese, sí. ¿no? Hay 5 Sí. parámetros que gobiernan la misma para todos. No sé si existe, si se me explota la complejidad de esto, y no sé si a beta 1 le puedo poner un subíndice. Claro, sí. Vos ahí agregas un parámetro más. Y esa curvita que que definía lo mismo para cada uno empieza a ser como individual, ¿no? Ahí decís, puedes ponerle distribuciones Sí, dije beta 1, no sé cualquiera. a toda esa curva. Delta, Sí, o sea, pero lo que está diciendo ahí es, esa curva que describe cómo evoluciona la probabilidad de concebir con la edad es igual para todos en el modelo. exacto. Vos podés poner una distribución, pero eso es como todo. Vos al periodo de susceptibilidad también le podés poner una distribución de la susceptibilidad, o sea, que en vez de ser de la misma cantidad de meses para todas las cuales en el modelo, también lo haces distinto para cada uno. Empezás a agregar parámetros. Pero está bien, porque ahí hay que hacerlo. O sea, en realidad la idea es empezar a acercarse. O sea, yo la forma que lo pienso es, ahora hay que empezar a hacer estas cosas. Pero hay que opinar, dice lo que dice él para que sea más importante y ahí queda. También, quizá cuando tenés más parámetros, ahí tiene más sentido lo que decía Leo del análisis de sensibilidad, porque ves cuáles en realidad son de verdad relevantes y cuáles no. Sí, totalmente. Entonces, creo que lo que estaría interesante hacer ahora es empezar a agregar complejidad, ¿sí? Empezar a representar un poco mejor, porque en realidad lo que estoy diciendo está representando mal. Digo, es una aproximación un poco tosca. No, no sean esto. O sea, el problema es que hay un trade-off entre representar mejor el proceso Obvio, claro. y tener más parámetros y que se empiece a complejizar y ahí no sabes si la estimación va a ser tan Claro, que buena. también estás estimando un modelo complicado. Exacto, si lo puedes identificar o no. Exacto. Claro, después yo lo que pienso es que si después empezamos a agregar parámetros ahí, esto que se veía también acá, quizá ya no se empieza a ver tan bien, digamos, en el sentido de que acá estamos identificando bien 5 parámetros, el modelo identifica perfectamente bien el valor de los parámetros. Para vos, ¿tiene valor la posterior de beta 1 o de beta 2? ¿En qué sentido? O demógrafo
vas a... No, no, a mí lo que me importa es el ajuste, en realidad. Es esto, sí. No te calienta tanto la posterior de los parámetros, esos parámetros individuales no son tan relevantes. Lo pienso que podría pasar que beta 1 y beta 2 no estén bien identificados, pero entre los dos sí, buscan un Y-gorro que ande bien. que ande bien. Sí, todo depende de la aplicación. Sí. Sí, sí. En general, sí. Si vos en realidad lo que querés es vincular una proyección a unos comportamientos, identificar exactamente los parámetros no es tan relevante. Lo que me interesa es como más a nivel cualitativo, como convertir eso, poder explicar por qué llegaste a determinado valor de la fecundidad en un momento. Sí, pero como a nivel de probar, como conceptualmente de que vos podés estimar efectivamente un modelo de simulación con esto, está bueno mostrar que el modelo identifica bien. Otra pregunta. Gracias por la presentación, Daniel. Excelente pregunta. O sea, vos decís, más venir un par de siglos para acá, ¿no? Claro. Está. No, supongo que bastante trata de modelar eso. Parece como que, o capaz que no sé si es interesante. No, obvio, es lo interesante, es lo interesante. Esto en realidad es una excusa. Algo que modele no sé. Total, no, totalmente. No sé, el periodo ese que se llama no hijos, puede ser más largo. Total. Porque la mujer ya no sé. Sí, no, completamente. En realidad ese es el objetivo final. A nivel de modelado, obviamente, es lindo entender la fecundidad natural como tema en sí, pero a uno le interesa aplicar la sociedad más contemporánea, ¿no? Y de hecho, si queremos aplicar las proyecciones, obviamente este modelo no va a jugar. Esto lo hacíamos para poder como darle más profundidad a toda la parte de estadística. Pero nosotros ya trabajamos con unos modelos que incluyen estas cosas. Obviamente esos modelos son más complejos porque en ese mundo de la fecundidad natural, el determinante único de esos procesos son cuestiones biológicas, fisiológicas. No comportamiento ni preferencia. Si vos venís a un mundo de fecundidad regulada, no más contemporáneo, el determinante número uno ahí son las preferencias de las personas. Las personas tienen un número de hijos que quieren tener. Y después tienen la capacidad de controlar el timing y otras cosas. Entonces, ahí tenés que pensar cómo modelar esas intenciones, esas preferencias y demás. Eso está hecho, nosotros trabajamos con un modelo que en vez de tener 5 tiene 15 parámetros. Pero nunca le hicimos nada de esto porque, entre otras cosas, lleva mucho más tiempo de computación y muchas de estas cosas como que requieren mucho tiempo de computar porque hay que correr el modelo muchas veces. Pero eventualmente, sí, la idea es como juntar esos dos mundos no, poder empezar a hacer alguna de estas cosas de validación en ese modelo un poco más complejo. Pero totalmente eso es el objetivo final. Y viniendo más al tiempo moderno, ¿cómo mirar los casamientos? Claro, yo también esa. La unión. La mayoría. Vos modelás la edad de la unión. Ahí, vos, de hecho, podés modelar la edad. Lo que pasa es complejo. Porque... Sí, no, después o sea, vos los estimás después, lo estimás a posteriori. O sea, en teoría, si todo va bien, vos podés estimarlo a partir de la curva, podés estimar el parámetro. Entonces no necesitas el dato en sí, pero, o sea, siempre perdés alguna cosa. Cuando definís el inicio ahí en la edad de la unión, te van a quedar por fuera eso, la gente que empieza a tener relaciones sexuales antes de la unión, ¿no? Y eso es relevante. El tema es cuán relevante es para cada problema. Si vos tenés un problema que es de fecundidad adolescente y querés mirar estas cosas, bueno, no vas a poder definirlo así. Depende un poco del nivel de agregación y de qué pregunta estés respondiendo. Si,
nada, si es un trade-off con el que podés vivir o no. Pero yo, digamos, la salida fácil es ponerlo en la edad de la unión, incluyendo unión libre o La unión con la casamiento. persona que vas a tener el hijo. Como uno, sí, vos tenés que definir no, nadie, poca gente. O sea, los animales observados. Son las casas que Sí. En realidad, en este caso fácil, sí. Lo otro interesante de esto es que si yo empiezo a agregar parámetros y empiezo a mirar otras cosas, por ejemplo, en el concepto, cuando hay anticoncepción, vos tenés que modelar accidentes, ¿no? O sea, hay hijos que son accidentales. Bueno. Entonces, técnicamente no planeado. Entonces ahí tenés hijos planeados y no planeados. Si vos tenés un parámetro que depende de una fecundidad no planeada, tenés que tener en los datos algo sobre fecundidad no planeada para estimar ese parámetro. Entonces, cuanto más complejo el modelo, más datos vas a tener que agregar para estimar esos parámetros que tienen que ver con otras dimensiones, ¿no? Este funciona con estos 5 parámetros y solo con esas tasas, porque es simple, pero después vos vas agregando, ahí estoy con lo que vos me decías, vos necesitas datos de tasas de fecundidad. Depende del modelo. Si tengo un modelo más complejo, necesito tasa de fecundidad, necesito proporción de nacimientos no planeados, y etc. Y poder parámetros que sean dependan y que uno no los pueda modelar marginalmente, no sé por qué, pero es una relación entre las cosas. Sí. Ahí ya es una modificación conjunta de. Sí, bueno, de hecho, el periodo de no susceptibilidad y el primer, no sé si esto es a lo que va, pero y el beta 1 hacen algo muy parecido en la curva. O sea, entonces, por eso le cuesta un poco identificar el periodo de no susceptibilidad, porque no puede separarlo bien del otro. O sea, igual con todo lo hace bien. Pero sí, el problema es ese, que la curva esa te da información suficiente como para estimar separadamente todos estos Por parámetros. eso preguntaba si te interesaban los parámetros en sí o te interesaba hacer diferencias sobre beta 1 y delta, o lo que más te interesaba es tener perfiles de cada. Sí. Pues si de verdad te interesara delta, y eso sea lo más importante para el modelo, eso que está medio es como súper relevante. Si hay dependencia o no con otros parámetros. Sí. Si hay que mirar el problema multivariadamente o no. Sí. Pero, sí, yo no sé cómo hacerlo, así que... listo, gracias. Pedidos más complicados Hablé con Cristian, me dice capaz que son COVID que no pegaron bien. Pero si lo implicaron, ya. Sí, sí, obviamente ahí hubo todo un poco, va a ser interesante sobre el análisis sobre la época de COVID. Eso es tan bueno.